hablaremos de uno de los lenguajes de programación más buscados, alabados y cotizados del mercado, Python. Vamos a ver los 6 beneficios de Python, uno de los 6 beneficios que tiene Python, para que los que todavía no saben qué lenguaje de programación usar o estudiar, o con qué especializarse más, hoy vamos a estar hablando de esos temas que sí o sí los tenés que saber. Hola cerebritos programadores, ¿cómo están? Después de tanto tiempo que los tengo abandonados. Primero me quiero disculpar, porque hace un montón, no sé, hace un año que no subo nada, un desastre. Pero después de tanto tiempo, volví. Hoy les voy a traer algo que necesitan entender porque hay muchos que van por la programación así como así, mirando videos, pero no entienden qué están haciendo, por qué lo están haciendo. Y si alguien te agarra en la calle y te pregunta, hey, ¿por qué estás estudiando Python? Bueno, no sé, porque voy a ganar mucha plata. Y eso es lo único que saben. Entonces no, hoy te voy a explicar los 6 beneficios que tiene Python para que los digas y para que lo entiendas de una vez por todas. ¿Por qué sí tenés que estudiar Python? Y si todavía no estás estudiando Python, ¿por qué deberías estudiar Python? Yo les entiendo que cuando están empezando en el mundo de la programación no entienden o no saben para dónde apuntar. Y es normal porque hoy en día hay tanta variedad, hay muchísima variedad de lenguajes, de especializaciones, y que elegir uno es difícil, pero el que siempre suena en donde vayas y hables de programación va a ser Python, siempre va a sonar. Entonces hoy les vamos a hablar de esos 6 beneficios que tiene Python. Vamos con el primero, pero antes de empezar con el primero quiero contarles una cosa, que si bien vamos a hablar de Python porque es uno de los mejores lenguajes de programación, tengan en cuenta que no es el único lenguaje de programación al que se deberían especificar. Y por último, si decidís estudiar Python, presta atención porque solamente con el lenguaje de programación no haces nada. Te tenés que especializar en algo. Por ejemplo, estudio el lenguaje de programación, terminás, no sé, el curso Python desde cero de la escuela de programación de verdad. Ok, fantástico, lo terminaste. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que nosotros siempre te ofrecemos es estudiar introducción a Django. ¿Por qué? Porque Django es un framework para crear sitios web. Ahí está el ejemplo. Fíjate que solamente sabiendo Python no llegas a ningún lado y no te van a contratar en ningún lado. O sea, no es de mala onda lo que te estoy diciendo, al contrario, es de buena onda. Una vez que estudiaste Python, sí o sí te tenés que especializar en algo, no sé, en análisis de datos, en algún framework, en alguna librería, en algo, para que las empresas vean que además de saber escribir en el lenguaje, sepas usar una herramienta que facilite el trabajo y se adapte a el entorno laboral en que vayas a ingresar. ¿Ok? Dicho esto, vamos con el beneficio número 1. Es fácil de aprender. Sí, todo el mundo te lo va a decir, pero ¿y por qué? ¿Por qué es fácil de aprender? Bueno, es fácil de aprender porque justamente el director, el fundador del lenguaje Python decidió hacer un lenguaje de programación que sea fácil en comparación al resto de los lenguajes. No es que los demás lenguajes son más difíciles o no se pueden estudiar, al contrario, sí se pueden estudiar todos, pero este es mucho más fácil. ¿Y por qué? Personalmente para mí es más fácil porque eliminó todos los símbolos esos raros, las llaves, bueno, los paréntesis están, pero las llaves para abrir cada función, cada método, los puntos y coma que te obliga Python, PHP, perdón. Entonces, sí, yo creo que es más fácil de aprender por eso, porque tiene menos símbolos y además, otra cosa, que además de no tener símbolos, es que está escrito fácil, es decir, así como vos lo programás, es así como lo va a interpretar el lenguaje y se puede hablar como coloquialmente, entre comillas, fácil, es decir, así como lo estás escribiendo, es justamente lo que le estás pidiendo al programa. 2. Sintaxis simple. Bueno, lo que les estaba diciendo, que tiene una sintaxis muy fácil. ¿Por qué? Porque a simple vista, así como lo estás escribiendo y la forma y las reglas que tiene,
Python son muy básicas, o sea, no te exige demasiado en estudiarte o recordar algunas cosas de sintaxis, simplemente lo básico. Es decir, escribe una variable igual el contenido de la variable, listo, se terminó. No hay que acordarse de poner, no sé, como PHP, por ejemplo, vuelvo a PHP, que para escribir una variable, ¿qué tienes que hacer? Le tienes que poner un signo de pesos, nombre de la variable, espacio, igual, el contenido de la variable, punto y coma. ¿Se entiende? Entonces la sintaxis es mucho más compleja, por decir de alguna manera, la de PHP que la de Python. Más compleja, te pide más cosas PHP y Python te pide menos. 3. Salida laboral. Y sí, este es un beneficio que no podía no decirlo, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta salida laboral en Python? Bueno, porque al ser un lenguaje fácil de aprender, es potente, porque es muy potente. Lo vamos a ir viendo en otros vídeos, pero es un lenguaje de programación que es potente, es mucho más rápido, pesa menos. Los programadores desarrollan mucho más rápido que otros lenguajes de programación. Las librerías son mucho más veloces, etc. Entonces, algo que vos hacías, por ejemplo, en 4 o 5 pasos, lo haces en 2 o en 3 en Python. ¿Está bien? Estoy siempre comparando con otros lenguajes de programación. Entonces, la salida laboral es mucho más, pero porque las empresas quieren migrarse a Python. El tema es que las empresas buscan programadores que ya sepan, o sea, que tengan experiencia en Python. Y el problema es que Python hizo el boom ahora. Les cuento algo, Python está desde los años 70, 80, 70. Es decir, no es nuevo, no es un lenguaje nuevo. Hizo un boom últimamente en las versiones 2.7 para adelante. En el 2008 llegó a la versión 3.0, que ahí es donde explotó. Y por eso se cree que muchas personas creen que es un lenguaje nuevo, pero no es un lenguaje nuevo, al contrario, es un lenguaje muy viejo, pero hizo un boom, un gran cambio en Python 3.0, sobre todo en 2.7, 2.8. ¿Está bien? En 2008 por ahí. Entonces, claro, las empresas cuando van a buscar personas con experiencia, hace poquito que empezamos con esto, o sea, hace muy poquitito. Nosotros en la escuela, por ejemplo, hace un año que estamos enseñando Python. ¿Entienden la diferencia? Entonces no se encuentra gente que tenga tanta experiencia, es decir, seniority, son todos juniors, es decir, recién terminados, recién salidos del curso Python desde cero. Entonces, el problema es que las empresas buscan personas con experiencia. Hay mucha salida laboral, sí, pero el problema es que hay que estudiar mucho y tratar de sumar toda la experiencia posible para llegar a las empresas esas que son visionarias, ¿está bien? Son visionarias y buscan pasar a otro nivel con Python. 4. Recursos gratuitos. Python tiene un index, una librería, donde tenés todas las librerías disponibles, todos los packages disponibles. Tenés para hacer chatbot, tenés la librería de Django, de Flask, no sé, librerías para enviar emails, de todo, absolutamente de todo, y están 100% disponibles para el uso. Las descargas y las usas. 5. Cantidad de cursos disponibles. Y sí, esto está bueno porque hay un montón de cursos donde puedes estudiar. Puedes estudiar en YouTube, puedes estudiar con webinars, en escuelas, en institutos como programación de verdad. Puedes estudiar en donde quieras y como quieras y que se adapte a tu forma de aprender. Lo interesante es que la programación, además de estudiar, hay que practicarla. Eso hay gente que todavía no lo entendió. Hay gente que dice, ay, sí, me inscribí a un curso, pero no tenía tiempo. Estaba trabajando 13 horas y no me dio tiempo para estudiar, para practicar. Entonces, ¿para qué te anotaste el curso? O sea, si sabías que ibas a estar trabajando 13 horas y no tenías tiempo para practicar, ¿por qué te anotaste el curso? Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando se vayan a anotar, no tiren la plata al tacho. Piensen que tienen que practicar igual. Imagínense un cirujano que se leyó todos los manuales de anatomía del cuerpo, cómo operar, pero jamás practicó. Jamás hizo una práctica con el muñeco. ¿Se imaginan lo que sería eso? Un desastre, ¿no? Yo no me operaría. Lo mismo con un programador. Las personas, las empresas no contratan programadores que no hayan practicado, que no tengan la capacidad de pensar y razonar.
que no lo pongan en práctica. Y 6, muy buena remuneración de salarios. Sí, esto es obvio, es lo que les contaba antes, que además de ser un lenguaje de programación potente, lo importante es que tiene muy buena salida laboral y además los salarios son mucho más altos que el resto de los lenguajes de programación. El otro día hice una nota, te la dejo por acá, te la voy a dejar en la cajita de descripción, la nota que escribí haciendo la comparación entre PHP y Python. Y es una diferencia abismal, fíjate, dice, era como unos $10.000 de diferencia anuales y encima por seniority, es decir, junior, semi-senior y senior, iba aumentando esa diferencia. Es decir, como junior cobrabas $10.000 más al año que un programador de PHP recién iniciado. O sea, demasiada diferencia. Yo empezaría ya mismo a empezar a estudiar Python. ¿Qué les parece? Yo empezaría ya a estudiar Python porque es mucha la diferencia. No lo hago porque, bueno, me dedico a enseñarles a ustedes Python, pero la realidad es que mucha diferencia. Y hasta acá entonces los 6 beneficios de programar en Python. Contame en los comentarios cuál es el beneficio que más te gustó y si hay alguno que no haya dicho, decímelo acá abajo. Y no te olvides de apretar el botoncito de suscribirte acá abajo y apretar la campanita para que YouTube te avise cuando voy a subir un nuevo video. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.